Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 4141 a 4150. Sang Hong-yun y los demás podrían no haber pensado en la broma inicial de sus maestrías. It's Tim Van Sant Sleep on the Césped. En este momento había resultado ser una realidad. En el Distrito 5. Las pocas personas que eran discípulos del anciano Chengs fueron naturalmente tratadas favorablemente en todos los sentidos. No sería una exageración decir que estaban bien alimentados. Ahora, de repente, habían entrado en este estéril estado de vida. Entonces, ¿cómo podrían adaptarse a él? Matthew ya había explicado las dificultades de la primera línea. Si continuaran deteniéndose en ello, parecerían ser irrazonables. Después de que Sang Hong-yun pensó en esto, suspiró débilmente. Señor Larson. Lo entiendo. Cooperaremos plenamente en el aspecto del tratamiento. Eso es para la comida y el alojamiento. Cuando las palabras cayeron, explicó con los estudiantes mayores detrás de él. Al final, la multitud también llegó a un consenso. Si la situación fuera mala, terminaría después de un tiempo. Si continuara más, sería una broma para los tres distritos ver. Señor Larson. ¿Estamos yendo demasiado lejos con ellos como este? Preguntó Mabande mientras miraba al grupo de médicos, saliendo de espaldas. Excesivo. Matthew preguntó retóricamente. No has estado expuesto al Dao médico y no lo entiendes bien. Pero el Dao marcial es más claro para ti. ¿Alguna vez has visto a alguien que pueda abrirse paso hacia el patriarca sin salir y aislarse en casa? Solo cuando salieron estas palabras, Mabande lo entendió. Señor Larson. Estás usando esto como una oportunidad para agudizar sus mentes. Yo seré el único que es inteligente. Matthew empujó su boca y dijo. Este grupo de personas está acostumbrado a ser mimado. Aunque no es algo malo. Pero el camino de un médico. Las puertas cerradas nunca conducirán a grandes cosas. Esta vez, el maestro Cheng ha prestado generosamente a sus discípulos. Así que es fácil tomar esto como una recompensa. Dijo Matthew e instruyó a. Usted arregla a los miembros de las diversas fuerzas que han sido curadas. Y pone este asunto en efecto completamente. Strive para sanar a todos en el tiempo más rápido posible. Si seguimos agotándonos así, nuestros suministros de vida en primera línea realmente llegarán al fondo. Sin embargo, el comentario sobre la escasez de suministros fue una excusa para que Matthew engañara a Sang Hong-yun y a los demás. En realidad, los suministros vivos en la primera línea habían llegado a la línea de alerta. En cuanto a los arreglos para este lote de médicos, las permutaciones continúan como acordamos antes. Si estos 3.000 médicos en la región 5 querían hacer nuevos avances en sus habilidades médicas, tenían que agudizar sus corazones. Si siguieran siendo tan mimados, tarde o temprano se arruinarían. Era cierto que un genio médico como Shwe Lien sería arreglado para el entrenamiento por el santuario Dunhuan. La pequeña Samilla Dualinglo es aún menos. Estaba confiando completamente en sus propios pies. Saliendo paso a paso en su propio camino médico. Una vez que se complete su camino médico, Duchi definitivamente será una existencia que puede comenzar una montaña y establecer un antepasado. Los genios como todos ellos necesitan perfeccionarse un poco. Los 3.000 médicos frente a él lo serían aún más. Por supuesto. El punto de partida de Matthew era naturalmente bueno. Excepto que este grupo era, después de todo, discípulos de otra persona. Todavía era necesario preguntarle a Anciano Proces qué quería hacer antes de que pudieran tomar medidas. Después de que Mabande había enviado al mensajero. Por la noche, un mensaje regresó del lado del anciano Chengs. La respuesta fue simple.
Solo 5 palabras. Práctica. Práctica hasta la muerte. Como el anciano Cheng había aflojado sus labios. Matthew naturalmente no era educado y dejó ir completamente el asunto. Viejo Ma. Y Isil deja la primera línea y estos 3.000 médicos a tu cargo durante los próximos días. Déjalos disfrutar la hospitalidad de nuestros 3 distritos. Ma Bande entendió y levantó las cejas ligeramente. Don Andot se preocupe. Definitivamente haré que usen la experiencia inolvidable de Dios. Dijo que los dos se miraban con una sonrisa. Excepto que la sonrisa era más o menos espeluznante. En este momento, los médicos del Distrito 5 no lo sabían. En poco tiempo, Ma Bande los engañaría por completo. Era de noche. Sang Hong-yun y su grupo, después de un día completo de entrega, estaban básicamente familiarizados con el proceso de tratamiento actual en los 3 distritos. Era solo una cuestión de refinar medicamentos, luego enviarlos y finalmente revisarlos. Sin embargo, aunque el proceso fue simple, junto con los médicos en el Distrito 3, todo su equipo de refinación de píldoras era de menos de 5.000 personas. Con tal número de personas para suministrar a casi 2 millones de pacientes, la carga de trabajo era evidente. Después de un ajetreado día, Sang Hong-yun arrastró su cuerpo exhausto de regreso a sus habitaciones. El hermano más viejo. No puedo aguantarlo más. Siento que mi cabeza está a punto de explotar en este momento. Después de vivir tanto tiempo, es la primera vez que quiero vomitar ante la idea de refinar píldoras. Sang Hong-yun no dijo mucho mientras escuchaba las quejas del grupo de hermanos mayores. Después de todo, eso era lo que él pensaba en su corazón también. Fue realmente demasiado agotador. Bajo la somnolencia, no les importaba el humilde alojamiento que tenían en este momento. Extendiendo las mantas y extendiéndolas en el césped, Sang Hong-yun se subió a la cabeza y gritó mientras se dormía. En poco tiempo, el amplio césped se llenó con el sonido de los ronquidos. También fue en este momento. Se escuchó un doloroso sonido de llanto por todas partes. El sonido era tan fuerte que despertó directamente a todos los médicos. ¿Lo que está mal? ¿Lo que está pasando?, preguntó Sang Hong-yun con ojos somnolientos. Ma Bande se apresuró justo en este momento. En este momento, su rostro estaba lleno de ansiedad. Lo siento por molestar al resto de los médicos. Después de disculparse, continuó explicando. Todos deberían saber algo sobre la situación en nuestros 3 distritos. Aunque hemos investigado un antídoto para la infección. Pero no. Hay demasiadas personas en primera línea. Y la condición se ha prolongado durante tanto tiempo. Mucha gente puede aguantar más. Cuando sus palabras cayeron al suelo, no muy lejos, se encendieron antorchas densas. Por la tenue luz, Sang Hong-yun vio un cadáver, que se llevaba a cabo desde el campamento continuamente. También estaba el sonido del llanto que venía de uno tras otro. Los gritos de dolor y dolor hicieron que el corazón de Sang Hong-yun se agarrara y sus cejas se unieran. Al ver esto, Ma Bande apresuradamente persuadió a Dr. Sang. No necesitas preocuparte mucho. Canadas continúa. Es su destino. Nadie puede culparte. Dijo e incluso publicó un recordatorio. Después de un día tan ocupado, todos están exhaustos. Es mejor descansar temprano. Este fue el final de la conversación. Pero las pandillas de caballos agregaron otra oración. Durante este periodo de tiempo, todas las noches aquí, cientos o miles de nosotros hemos muerto. Webeb, todos nos resignamos al destino y estamos acostumbrados. Dr. Sang. Se está haciendo tarde. Sigue y descansa. Tienes mucho que hacer mañana. Cuando las palabras de Ma Vandals cayeron al suelo, la cara de Sang Hong-yun ya estaba roja de ira.
Preceptor Ma. ¿De qué tipo de palabras estás hablando? Es tanta gente todos los días. Y estás diciendo que ya estás acostumbrado. Como jefe de una secta. ¿Te da miedo que las personas debajo de ti se relajen cuando digas esas palabras? Después de recibir una justa reprimenda por él, Ma Ban demostró instantáneamente una expresión culpable en su rostro. Ahí. Un largo suspiro. Expresando todos los sentimientos de impotencia. ¿Qué puedo hacer? Solo podemos ser culpados por el hecho de que hay muy pocos médicos en los 3 distritos. Si queremos culparlos, solo podemos culparlos por su mala fortuna. Con eso dio la espalda y presionó un puño contra su nariz. En un instante, los ojos de Ma Bandals estaban llenos de lágrimas. A sus ojos estaban llenos de impotencia. Eso es todo. Eso es todo. Ustedes tienen un buen descanso. Y ir y ayudar a deshacerse de los cuerpos de ellos predestinados people. Eso es el destino. Es una pena para las esposas e hijos y sus padres detrás de ellos. Cuando Sang Hong-yun entendió la última oración, su corazón sintió instantáneamente que había sido alcanzado por un rayo. Los puños que estaban apretados firmemente juntos habían comenzado a temblar en este momento. Sang Hong-yun esperó hasta que Ma Bande se había ido e inmediatamente gritó: Señor, hermanos y hermanas, do not dormir. Date prisa y levántate. El fuerte sonido despertó directamente a todos los médicos. Señor Brother. ¿Qué haces? Irialbe acaba de quedarse dormido. Incluso si se trata de un burro del equipo de producción. Deberías dejarlo descansar un rato. Ante las quejas de los estudiantes, Sang Hong-yun no se molestó en absoluto. Sang Hong-yun no se conmovió en absoluto, sino que reprendió con una justa indignación. ¿Qué hora es? Y todos ustedes todavía tienen el corazón para dormir. Con eso, compartió con la multitud lo que acababa de ver. Y la conversación que tuvo con Ma Bande. Ustedes solo necesitan saber cuántas personas van a morir de este lado en esta noche de nuestro sueño. Fellow students. ¿Todavía recuerdas el voto que tomaste cuando te uniste a la división? Al escuchar estas palabras, el cuerpo de Eberayon MYS tembló e instantáneamente volvieron a sus sentidos. Tómate como tu deber eliminar enfermedades y curar enfermedades. Tómalo como tu misión para salvar a los muertos y ayudar a los heridos. Una voz fuerte y unificada sonó por todas partes. La fatiga en la mirada de la multitud en este momento había sido barrida. Todo lo que quedaba era un calor abrasador lento. Ahora, si refino la medicina, todos pueden optar por continuar durmiendo. O puedes elegir seguirme. Después de decir eso, Sang Hong-yun caminó con su gran mano por un momento y caminó directamente hacia la distante sala de refinación de píldoras. Y encima de los césped detrás de él, ya no había una sola persona alojada en ese momento. Todos siguieron los pasos del hermano mayor Sang Hong-yun. En la oscuridad, Matthew vio esta escena y no pudo evitar dar un pulgar hacia arriba. Viejo Ma. Eres un matón. Estas 3 palabras han arrullado a este hermano mayor a la cojera. En el futuro, serás el diplomático de esta isla de la muerte. Matthew dibujó un gran pastel mientras acariciaba el hombro de viejo Maas con alivio. No esperaba que este tipo tuviera talento para esto. Ma Bande dio una sonrisa acalorada. Señor Larson te ha apreciado demasiado. Es principalmente por este mérito de Hong-yun. Ante estas palabras, Matthew y él una vez más se miraron y sonrieron con una expresión extraordinariamente juguetona. Mientras observaba, el grupo de médicos había regresado a su trabajo. Ma Bande también llegó frente a sus hombres. Tan pronto como se conocieron, una multitud de espadachines se reunieron instantáneamente a su alrededor. Godfather, Godfather. ¿Cómo estaba actuando mi viejo Gus justo ahora? Los engañó por completo. Godfather. ¿Cómo estaba mi llanto?
Estaba afligido. Vos. Llevé este ataúd de una manera decente. Este hombre muerto mío. Actué extremadamente realista. Fue solo después de que Mabande levantó la mano que estos espadachines dejaron de luchar por el crédito. Bien. Todo este trabajo duro para todos. Los hermanos que llevaron el ataúd y lloraron el duelo. Cada uno de ellos será recompensado 100.000. Los hermanos que actuaron los cadáveres. Toman 150.000. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la multitud al instante vitoreó. Incluso el corpse medio enterrado en la tierra saltó en este momento. Mabande, sin embargo, les recordó en tiempo real. Toma el dinero donde puedas conseguirlo. Recuerda mantener la boca cerrada. Si se sabe de esto, uno de ustedes será enterrado vivo. Las palabras cayeron al suelo y una multitud de espadachines vitoreó en respuesta. No te preocupes, padrino. Con solo un poco de actuación. 100.000 monedas de hoja de arce estaban en la mano. Es algo tan bueno que probablemente hablarían de eso afuera. Después de que toda la gente de la secta Blade se había dispersado. Las luces de toda la línea del frente comenzaron a apagarse gradualmente. Lo único que estaba brillantemente iluminado era incluso el lado de la medicina. Es cierto que todavía habría gritos procedentes de él. Todo agárrate fuerte. Las vidas de más de 1 millón de personas están en nuestras manos. Todos aprietan los dientes y vuelven a ganar cara frente al maestro. Matthew también asintió repetidamente cuando escuchó tal conmoción. Este Sang Hong-yun es muy bueno. Ni siquiera necesitaba que Mabande hiciera un movimiento. Ahora rechazaría a su propia gente. Maravilloso. En el 5º distrito. Más de 3.000 médicos ordenaron. Trabajando todo el día para apresurar la preparación. En solo 2 días. Todos los medicamentos para todos en la línea del frente real se reponían por completo. Cuando volvió a ver a Sang Hong-yun y a los demás, Matthew casi no pudo reconocerlos. Las ojeras debajo de sus ojos eran como si hubiera sido fuertemente martillado. Con una apariencia inestable. Parecía que iba a parar por completo en el siguiente segundo. Señor Larson. Tenemos la suerte de haber dispensado a fondo todos los medicamentos necesarios. Desayunaremos más tarde y luego iremos a revisarlos. Con eso, Sang Hong-yun sacó directamente el moño al vapor que se había secado hasta el punto de desprenderse de sus brazos. Sin decir una palabra, la mordisqueó directamente. Bajo su liderazgo, los otros estudiantes de último año, que también estaban familiarizados entre sí, también lo consumieron en grandes bocados. Cuando salieron a los 3 distritos, todos estaban todavía en una postura rica y poderosa. Ahora todos parecían tan hambrientos como si fueran refugiados. 2 días fue poco tiempo. Pero el cambio traído a este grupo de personas fue enorme. Tal vez fue porque tenían un sentido de misión sobre sus hombros. Y aunque este grupo de médicos estaban agotados, ninguno de ellos gritó por agotamiento o renunció. Matthew estaba naturalmente satisfecho con tal resultado. Gracias a todos por su arduo trabajo. Traigo los 3 distritos para agradecerles a todos por su generosidad. Matthew dijo en serio. Después de haber tenido esta experiencia. Aunque no fue posible decir que había transformado por completo a este grupo de médicos. Pero al menos, había hecho que sus corazones se solidificaran por unos momentos. Si encontraran algún contratiempo en el futuro, al menos no se rendirían de inmediato. Este era el objetivo de Matthew. Después de que Sang Hong-yun se tragó el último bocado de bollo al vapor, vertió algunos bocados más de agua. Después de sentir la sensación de saciedad provocada por su cabeza llena, inmediatamente agitó su mano. Eliminar enfermedades y salvar enfermedades se supone que es el deber natural de nuestros médicos. Señor Larson. No hay necesidad de ser educado. Con eso,
Se dio la vuelta y se preparó para saludar a sus compañeros para volver a revisar a los que fueron curados por primera vez. Matthew de repente habló para detenerlo. Venga. Todos. Lo han hecho lo suficientemente bien. Mejor bien después. Dijo Matthew con una mano grande por un momento. Un pequeño viento escamoso flotó instantáneamente por toda la habitación. Señor Larson. Ahora no es el momento de descansar afuera. Afuera. Sang Hong-yun ni siquiera tuvo tiempo de terminar sus palabras antes de que su discurso de repente se tartamudeara. Antes de que pudiera reaccionar. Sus párpados caían incontrolablemente como si se les hubiera colgado una roca de 1000 libras. Cuando Ma Bond llegó aquí, se congeló violentamente. La línea del ojo yacía en una densa masa de médicos. Ocasionalmente, se podían escuchar algunos ronquidos. ¿Todo esto está cansado y dormido?, preguntó con curiosidad Ma Bande. Matthew sacudió la cabeza. No. Es solo que Isibe los ayudó a conciliar el sueño. Deje que se duerman primero. Han puesto sus mejores esfuerzos en los últimos 2 días. Si no fuera por este anciano Chenga 3000 discípulos. No se sabía cuándo sus 3 distritos habrían terminado de preparar el jugo medicinal. Ma Bande también asintió seriamente. Aunque fue él quien había rechazado a Sang Hong-yun. Desde el fondo de su corazón. Ma Bande todavía admiraba más a este hombre. 2 días y 2 noches de refinación sin dormir para verter. Una persona común realmente no podía hacerlo. Lo entiendo. Tendré a alguien. Más tarde. Que los calme. Dijo Ma Bande. Cambió de tema. Over en el cementerio blanco. Y Isibe ya entregó estos pocos días. De ahora en adelante. Ellos White Cemetery People. Podré desplegarlos a voluntad. Cuando dijo esto, no pudo evitar sentirse feliz en su corazón. Los números siempre habían sido una desventaja para la secta Daga. Y ahora con más de 100.000 personas del cementerio blanco para agregar. Esta desventaja acaba de ser suavizada. Aunque su fuerza era mucho peor. No podían permitirse tener más gente. Después de esta fusión, se puede decir que la fuerza general de la secta del cuchillo se elevó una muesca de inmediato. Aunque todavía hay una gran brecha de la división marcial. Se ha acercado mucho más. Matthew también asintió con satisfacción después de escuchar esto. En este momento, el lado de la guerra tiene a Wang Changxin. ¿A quién he curado? A cargo. Y el lado del tratamiento de personal tiene a Ma Bande y Black Rose. El director Chu estaba a cargo de la retaguardia. Todos los asuntos volvieron a la normalidad. Lo único que faltaba era la recuperación física de todos los miembros de la primera línea. Viejo Ma. Voy a hacer otro viaje al Distrito 2. Al escuchar esta noticia, la expresión de Ma Bandal se congeló. ¿Para qué? Matthew, que recordaba correctamente. Casi había perdido la vida la vez anterior que regresó de la zona 2. Matthew regresó. Tengo que ir a conocer a Hiduto. Aunque toda la ayuda que ofrece es para Hatidlis. Pero este favor es real. No importa cuáles fueran las intenciones de Hidutuoko. Pero Hidutuo tomó una gran parte del crédito por el rescate de Hatfree. Esto era innegable. Aunque Ma Bande estaba un poco preocupado. No dijo nada más cuando vio que Matthew estaba decidido a irse. ¿Te molesta? Viejo Guan y Black Rose en primera línea. Volveré tan pronto como pueda. Después de que Matthew terminó su explicación, se dio la vuelta y regresó al cementerio blanco. Señor Ghost Saderner. Junior Matthew ha venido a visitar. Anteriormente, cuando Matthew había sido gravemente herido y perdió la sangre de su corazón, fue Ghost Tsu quien había venido a probarse a sí mismo. Esta vez, los roles habían cambiado por completo. Después de ver a Ghost Tsu nuevamente, ya no tenía el mismo aura enérgica y segura que tenía antes. Hoy,
Solo tenía una leve sensación de frustración e impotencia. Saludos. Señor Larson. Después de no poder interceptar y matar a Matthew, se había expuesto por completo. En este momento, afuera estaban los otros patriarcas que lo observaban atentamente. Mientras que adentro estaba el imponente Matthew. Lo más indefenso era que si quería salvar su vida, su única opción era confiar en el refugio de Matthew. En pocas palabras, si no quería hacer algo al respecto, en su situación actual, básicamente fue descalificado para competir por el Calavera de Cristal. Lo único afortunado fue que Matthew no parecía estar matándolo con su actitud actual. Pensando en esto, el anciano fantasmal preguntó con curiosidad. Me pregunto si el señor Larson tiene órdenes importantes para cualquiera que haya venido a mi humilde morada de repente. Matthew sacudió la cabeza. No es realmente nada importante. Es solo que ahí planea ir y tomar una taza de té con Hiduto en los próximos días. Y por cierto, gracias por ayudarme tan bien como Hatidlis tanto antes. Dijo esto a propósito, solo para apretar al anciano fantasmal. Este anciano, siempre y cuando lo hicieran estremecer, todavía era muy cooperativo. Cuando llegue el momento, tanto Suelian como yo iremos juntos. En este lado de la línea del frente. Y si le cuesta al señor Ghostsu ayudar a cuidarlo por un tiempo. El anciano fantasmal naturalmente asintió con la cabeza de acuerdo con tal solicitud. En comparación con su educación, causando que un anciano sea mucho más nervioso. Santo Doctor Larson. ¿Planeas ir y agradecer a Hiduto? Feng Wuhuo dijo con cierta emoción. Eso es una buena sensación. En total ustedes dos. Y Isibe aprendió mucho también. Vas a Hiduto. Solo para que pueda expresar mis sentimientos en el camino. Al enterarse de la noticia de que Matthew iba al segundo distrito, el bastardo estaba obviamente más emocionado que Matthew. Empujó y empujó por un tiempo, jactándose de todo tipo de cosas buenas sobre los 7 pecados mortales todo el tiempo. Matthew solo podía encogerse de hombros impotente hacia Shwelien en su estado. Sería bueno ir allí juntos. Así que habría una excusa para que este anciano regresara a los 7 pecados mortales. El hecho real es que puedes encontrar muchas personas que no pueden obtener un buen trato en muchas cosas. El segundo distrito. Lawrence Castle. Matthew y su grupo acaban de llegar aquí. Varios guardias a su alrededor los detuvieron. Detente. Distrito 2 ahora está bajo control. Todos tienen prohibido entrar. Matthew se detuvo en seco y dio una mirada reflexiva a los pocos guardias que sostenían armas de fuego frente a él. No me conoces. Cuando Matthew había venido aquí antes. Sin embargo, nunca había visto a nadie bloqueándolo. Ciego que acababa de preguntar. Cuando al capitán de guardia no le gustaba volver con una cara negra. ¿Qué demonios eres? Tu cerebro necesita conocerte. Date prisa y piérdete. O los hermanos te tratarán con maní. Ante estas palabras, la mirada de Linguatitz detrás de él se estremeció. Buscando la muerte. Antes de que las palabras llegaran al suelo, ya había balanceado las afiladas garras que brillaban negras en sus manos. Mientras observaba, varios guardias frente a él estaban a punto de perder la vida. Matthew de repente intervino y mantuvo al discípulo en su lugar. No notase cualquier movimiento precipitado. Este lugar no era su propio chasis. Sin medir las intenciones contra el mostrador. Matthew no quería matar a nadie y ver sangre todavía. Sin embargo, cuanto más lo hacía, el lado de Guards, sus palabras y acciones se volvían aún más arrogantes. Pequeña chica. ¿Cómo te atreves a tratar de ser mala? ¿Sabes lo que es esto? El capitán de los guardias tenía una mirada coqueta en su rostro mientras presionaba el hocico de su arma contra la cara de Hatfreeats. Pequeña hermana. Ahora tan pronto como apriete el gatillo.
Esta linda cara tuya florecerá instantáneamente. Ese pequeño más que un simple ceño fruncido ni siquiera le puso a Matthew pocas personas en los ojos. Pero ellos no lo sabían. En este momento, sus palabras y acciones ya habían enviado la mitad de sus propios cuerpos al ataúd. Baja el arma y puedo evitarte la muerte. Cuando el capitán de guardia escuchó las palabras arrogantes, su expresión se hundió instantáneamente. Cosa inmortal vieja. ¿Me estás hablando? Después de decir eso, volvió su arma una vez más. Solo que esta vez, había elegido completamente el objetivo equivocado. Haz clic. Un sonido nítido pasado. El rifle, que todavía brillaba ferozmente, se convirtió instantáneamente en un montón de partes retorcidas. Yu. El capitán de los guardias, alumnos de repente se encogió. Ni siquiera había tenido tiempo de ver a los otros partidos atacar. Y el rifle en el que confiaba ya había sido completamente desechado. Tal fuerza era mucho más fuerte que el patriarca de medio paso que había visto antes. Se acabó. La mente de los capitanes de guardia acababa de llenarse de pensamientos de arrepentimiento cuando de repente sintió un dolor agudo en el pecho, junto con una sensación de giro. Golpeó el suelo con un fuerte golpe. Varios otros guardias, mirándose, se miraron, mirando al capitán, que no estaba seguro de si estaba vivo o muerto. No tenían palabras. No se atrevieron a correr. Y no se atrevieron a resistir. Después de que Feng Wuhuo había hecho todo esto, resopló fríamente en su nariz. Trae a la persona a cargo por encima de ti aquí. Me gusta ver qué tipo de persona es la que incluso se atreve a bloquear el camino de los viejos maniáticos. Antes de esta partida, había hecho una buena promesa. Cuando llegaran al castillo de Lawrence, se aseguraría de que Hidutuo los tratara bien. Ahora, ni siquiera se había acercado al castillo todavía. Y ya estaba detenido. Esto fue una bofetada en su cara. Pensando en esto, la ira de Feng Wuhuo se hizo aún más intensa. En poco tiempo, el guardia que había enviado el mensaje llegó a toda prisa. Fue seguido por un hombre de mediana edad con el pelo gordo. La imagen del hombre rodando sobre su espalda era un poco cómica de ver. Saludos al divino Dr. Feng y al señor Larson. El visitante se deleitaba en el saludo, constantemente jadeando por respirar. Su rostro estaba aún más rojo que nunca. Era obvio que esta persona era consciente de la identidad de Matthew y Feng Wuhuo. Durante este periodo de tiempo reciente, nuestro segundo distrito no parece ser demasiado pacífico. Nuestro señor almirante. Para evitar que alguien perturbe el descanso de señor Hidutuo Oans. Es por eso que se han establecido guardias aquí. El graso explicado ansiosamente. Matthew era indiferente a esta explicación de Manes. Simplemente todavía no creía un solo signo de la marca. Tales guardias podrían detener a la gente. Podrían tener esta capacidad de acercarse al castillo de Lawrence. Este fue un caso completo de que el perro tomara la rata y se ocupara de sus propios asuntos. Por su parte, Feng Wuhuo ni siquiera se molestó en escuchar la explicación de las manadas gordas. Elimina este grupo de basura. Es una monstruosidad para mirar. En opinión de Feng Wuhuo, tener a esas personas protegiéndolo fue un completo insulto. Naturalmente, Fatih no se atrevió a negarse. Y después de asentir con la cabeza repetidamente, sacó apresuradamente a sus hombres de aquí. Santo Dr. Larson. Esta vez fue un error. Feng Wuhuo habló con un poco de vergonzosamente. Ninguno de estos perdedores es nuestra gente. Cuando lleguemos al castillo de Lawrence más tarde, definitivamente te dejaré experimentar un hogar lejos de casa. We7 Deadly Sins es conocido por nuestra hospitalidad. Y nunca escatimamos en nuestra propia people. Incluso en este momento. Todavía no se olvidó de vender a Matthew y a los 3 en sus 7 pecados mortales. Vamos a olvidarlo.
Matthew se negó cortésmente a. Dentro del castillo. El grupo de sirvientas ya había mostrado su ardiente entusiasmo por Matthew. Ingenuo. Feng Wuhuo acababa de llegar a la isla de la muerte no hace mucho tiempo. No tenía idea del encanto de Matthew. Tampoco sabía lo caliente que estaba Matthew dentro de los 7 pecados mortales. Con el entusiasmo de Feng Wuhuo el camino a la cabeza. Matthew y los demás entraron juntos en el castillo de Laurence. ¿Dónde está la gente? Date prisa y ven a saludar a nuestros invitados de honor. Tan pronto como entraron, Feng Wuhuo abrió la boca y gritó. Las palabras cayeron al suelo. La respuesta imaginada no sucedió. No había nadie para ser visto dentro del castillo. Así que, naturalmente, no habría movimiento en la sala fría. Aparte de algunos muebles y muebles, no había otro ser vivo para ser visto. ¿Dónde estaba la bienvenida prometida? ¿Dónde estaba el calor prometido? Tal escena hizo que Feng Wuhuo frunciera el ceño. Hiduto era notorio en los 7 pecados mortales por su actitud demasiado complaciente hacia sus hombres. Básicamente, no había distinción entre maestro y sirviente. Incluso hubo momentos en que esas criadas y similares hacían bromas sobre su maestro Hiduto. Como miembro de la generación anterior, Feng Wuhuo naturalmente no estaba acostumbrado a ver tales prácticas. Era como el momento presente. Había traído a su propia gente de vuelta y ni una sola persona lo saludó. Después de ser abofeteado en la cara una vez más, Feng Wuhuo mostró instantáneamente unos momentos de vergonzosamente. Santo Dr. Larson. Asegúrese de que estas personas sean mimadas por ese Xiaotuo de forma regular. Vamos a ver cómo trataré con él más tarde. Después de decir eso, respiró hondo. No hay nadie que quede vivo. Date prisa por conocerlos. Esta vez, usó el poder del patriarca. Se escuchó un fuerte sonido en todo el castillo. En el siguiente segundo, el sonido de pasos apresurados de repente sonó por todas partes. Date prisa. Date prisa. Instándose mutuamente. Un grupo de sirvientas se apresuró desesperadamente hacia este lado. Sus caras estaban llenas de ansiedad. Con esto, la cara de Feng Wuhuo se veía un poco mejor. Parecía que estas personas no eran desesperadas. Pero antes de que pudiera alegrarse por mucho tiempo, un grupo de criadas habló una vez más. El ídolo de Matthew está aquí. La última vez. Ni siquiera lo vi cuando tenía algo que hacer. Debo ser yo quien lo reciba esta vez. ¿Por qué motivos? Obviamente fui yo quien se enteró primero. Bajo el argumento mutuo, varias personas ya habían llegado al lado de Matthew. Aidel. Cambias tus zapatos. Matthew Aidel. Ven a tomar el té. Ha sido un viaje duro. Déjame frotarte los hombros. Rodeado por las criadas, Matthew ni siquiera tuvo tiempo de negarse. A pesar de que fue empujado directamente al sofá. Se entregó té. Se cambiaron los zapatos. Se frotaron los hombros. Se golpearon las piernas. Etc. Todo estaba hecho. Fue un completo disfrute como emperador. En cuanto al anfitrión, Feng Wuhuo, fue dejado directamente al margen. Mirando la escena frente a él, no pudo evitar sentirse un poco confundido. ¿No era esto un poco demasiado hospitalidad para los extraños? Era al menos un doctor anciano y divino de los 7 pecados mortales. Pero ninguno de ellos vino a cuidarlo. Incluso su maestro, Hiduto, no tenía tal tratamiento. Una por una. Sus miradas calientes eran como si quisieran comer a Matthew vivo. Justo cuando Feng Wuhuo estaba lleno de depresión. Los pasos venían de la escalera. Hermano Matthew. ¿Estás aquí? Lamento darte la bienvenida. Después de que Hiduto llegó a la escena, sus ojos no pudieron evitar comer un poco cuando vio a Matthew que estaba rodeado de flores.
Por un momento. Incluso sintió que Matthew era el maestro de este grupo de criadas. Mientras que él mismo era el extraño. Fue solo después de que Matthew vio al maestro legítimo que tuvo su oportunidad. Sé consect, maestro. Me he tomado la libertad de molestarte. Dijo mientras se levantaba con un florecimiento y escapaba directamente del grupo de sirvientas. En este momento, Hidutuo también hizo un guiño. Solo entonces las criadas se retiraron con caras arrepentidas y se dedicaron a sus asuntos. Después de que algunas personas habían tomado sus asientos. Cuando Hidutuo barrió su mirada sobre Lin Buyuan, se detuvo visiblemente por un momento. Cuando se encontraron de nuevo, parecía que la fuerza de esta niña había aumentado otro nivel. Como era de esperar. Ella era una genio demoníaca. Retrayendo su mirada, Hidutuo empujó la taza de té a los talones de Matthew. Hermano Matthew. Hay algo importante en esta visita repentina. Antes. Gracias a la ayuda de los maestros de la segunda secta, mi discípulo Wu Huan pudo salir del peligro de su vida. Matthew dijo con una expresión seria. Ahora que Wu Huan se ha recuperado, la he traído aquí para agradecer al maestro de la segunda secta en persona. Ven. Hatterlis. En su saludo, Hatterlis dio un paso adelante y se inclinó con las manos en un puño. Hatterlis, gracias señor Hidutuo por salvarme la vida. El tono de su actitud era helado. En su corazón, naturalmente sabía claramente el propósito del gesto generoso de Hidutuo. Además, antes de ser perseguido por Hidutuo y los demás, Sinodio no tenía ningún buen sentimiento hacia ellos en absoluto. Si no fuera por el acuerdo de Matthew, no se habría molestado en agradecerles en absoluto. Solo eso a pesar de que tenía tal actitud. Sin embargo, Hidutuo no sintió ningún descontento en absoluto. Por el contrario, cuanto más miraba a Wuhat, más le gustaba. Tal genio a nivel de demonio. Simplemente se ató a los 7 pecados mortales. Ja 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 ja. Algo que está pasando. No necesitas preocuparte. Chica. Además, tu maestro y yo somos como hermanos. Así que cuando te vea bajo ataque, naturalmente no esperaré y no haré nada. Con esa mirada ansiosa. La gente que no lo sabía, realmente lo creería. Pero Matthew lo sabía en su corazón. La relación cordial entre las dos partes fue solo un fenómeno superficial. Este Hidutuo estaba tratando puramente de reclutar a Hatfree en los 7 pecados mortales y por eso estaba actuando tan armoniosamente. Pensando en esto, Matthew sacó una caja de madera de su seno. Algunas píldoras. Una pequeña muestra de agradecimiento. No me gustan. Sé consect, maestro. Después de decir esto, abrió la caja de madera. 3 píldoras tan blancas como el jade lo visitaron en silencio. Bajo la luz, las píldoras parecían perlas. Después de ver este artículo, la cara de Feng Wuo cambió visiblemente. En sus ojos, incluso se revelaron algunos momentos de calor abrasador. Este era un elixir que levantaba la cara hecho de un loto de fuego de 1000 años. Para las mujeres, este artículo era similar a un poder de matar a nivel de bomba nuclear. Pensando en esto, inmediatamente le dio un guiño a Hidutuo, que estaba frente a él. Le ordenó que se diera prisa y lo tomara. En este momento, Hidutuo también estaba desconcertado. No sabía mucho sobre asuntos en el Dao médico. Hermano Matthew. Me pregunto para qué es este elixir. Matthew respondió. Es solo una píldora que levanta la cara. No es de mucha utilidad. Es solo una muestra de apreciación. Originalmente, Hidutuo solo tenía curiosidad. Pero cuando Matthew terminó su explicación, Feng Wuhuo hundió instantáneamente su rostro. Si alguien te lo dio, tómalo. ¿Por qué hablas tanto? Mostrando tu ignorancia.
Después de regañar, su mano había cubierto involuntariamente la caja de madera. Santo Doctor Larson. Little Tuo no sabe nada mejor. Así que lo aceptaré por él. Con eso, Feng Wuhuo sonrió y escondió las 3 píldoras para restablecer la cara en sus brazos. Tuvo que tomar una de estas píldoras sin importar qué. De lo contrario, si su esposa lo supiera, tendría que luchar por su vida. E incluso si no pudiera usarlo, sería una buena idea usarlo como un favor. Después de todo, ¿quién no tiene una tigresa o 2 en su familia? Aunque Hidu Tuo no incursionó en el camino de la medicina. Pero mirando el desempeño del anciano Fengans, pudo decir que estaba subestimando las 3 píldoras. Mirando a las 2 hermanas Nebyele a un lado, ya estaban mirando a Hidu Tuo con ojos tristes. Pero todas las mujeres, siempre y cuando no sean niños, no tienen resistencia alguna a la palabra facelifting. Como ocurrencia tardía, Feng Wuhuo finalmente se había dado cuenta de su temeridad. Pero cuando miró a Feng Wuhuo, este último lo estaba esperando con una mirada feroz. Parecía que si se atrevía a pedirlo, el anciano se atrevería a luchar por su vida. Como tal, Hidu Tuo solo podía retirar su mirada con resentimiento y tuvo que sonreír en agradecimiento. Hermano Matthew, tienes corazón. No consiguió nada para sí mismo. Y tuvo que devolverle un favor. ¡Qué desastre! A Matthew no le importaba este asunto. Independientemente de quién había obtenido la píldora perfeccionadora de la cara, ya había sido entregada a los 7 pecados mortales de todos modos. Ahora que el regalo había sido entregado, también era hora de ponerse manos a la obra. Sé consect, maestro. Tengo otro asunto aquí que me gustaría preguntar contigo. Hermano Matthew. No hay daño en decirme solo. Hidu Tuo respondió. Matthew preguntó directamente. Me pregunto si el maestro de la segunda secta puede decirnos un poco sobre quién causó realmente las lesiones de mi hijo aprendiz Hatfreeats. Estaban buscando a Hidu Tuo nuevamente esta vez. Por un lado, para mostrar su gratitud, independientemente de la relación entre las dos partes. La cortesía no debe ser invalidada. Se podría decir que la mitad de la vida de los odios fue salvada por Hidu Tuo. Por otro lado, Matthew también quería saber de qué lado era la persona que lo había atacado. También tendría un objetivo de venganza. La cara de Hidu Tuo no cambió cuando escuchó esta pregunta. Ya había predicho este asunto. Con el personaje de Matthew, no había forma de que no se vengara de su discípulo. The Five Poison Sect. No tenía ningún ocultamiento para decir directamente a la persona detrás de la cortina. Y cuando Matthew se enteró de esta fuerza, su expresión cambió claramente. Después de intercambiar una mirada con Shwelien, su rostro también llevó algunos momentos de sorpresa. El origen de la secta de los 5 venenos estaba en el país de China. Y todavía estaba en el área de Orleans. En su apogeo, la secta de los 5 venenos fue incluso una fuerza a tener en cuenta por la tribu de maldiciones de Orleans. Fue solo cuando la madre de los compañeros surgió que la secta de los 5 venenos fue barrida. La región de Orleans se convirtió en el único lugar donde los compañeros eran dominantes. Más tarde, no hubo noticias de la secta de los 5 venenos. Se dijo que había sido exterminado. O algunos dijeron que había sido expulsado. Era solo que Matthew no esperaba encontrarlos en este lugar. La isla de la muerte. Y sus propios discípulos casi habían muerto en sus manos. Gracias. Sé consect, maestro, por contarme sobre esto. Yo, Matthew, acepto este favor. Oh, vamos. Este favor anterior no había sido pagado. Y ahora había otro agregado. Pero esto era algo para lo que Matthew ya se había preparado en su corazón. Con su propio poder. Era imposible para él averiguar sobre la secta de los 5 venenos. Mientras el propio Matthew
También estaba distraído. Todavía necesitaría un poder importante como los 7 pecados capitales para obtener la información adecuada. Hiduto naturalmente conocía las intenciones de Matthew. Después de contarle sobre la secta de los 5 venenos, recapituló la otra información sobre esta secta en detalle. Actualmente, lo estamos viendo en función de la información que conocemos. La secta de los 5 venenos está arraigada en el distrito 9 y está muy fortificada. Nuestros hombres han entrado. Pero no lo logré, dijo Hiduto, recordando de nuevo. Hermano Matthew, en la superficie de su secta 5 venenos, hay 3 patriarcas. Y todos ellos no son débiles. Personalmente te aconsejaría que esperes hasta que te recuperes antes de pensar mucho y duro. Hoy en día, el problema oculto de la sangre del corazón de Matthew aún no se había levantado. Fue extremadamente difícil lidiar con el Sonsi ordinario, sin mencionar a los 3 patriarcas de la secta de los 5 venenos. Matthew obviamente también tenía este autoconocimiento. Después de que Matthew había obtenido la información que necesitaba, una vez más expresó su gratitud. En este momento, la sonrisa de Hiduto también se volvió aún más brillante. Hermano Matthew, ¿dónde estaba la necesidad de que tú y yo nos agradeciéramos antes? Solo es de ayuda mutua, dijo con un giro de frase. Y también tengo algo que quiero pedirte. Aquí viene. Al escuchar estas palabras, Matthew también sabía que las otras fiestas estaban listas para abrir sus propias condiciones. Antes de venir aquí, Matthew se había preparado. No había tal cosa como un almuerzo gratis bajo el cielo. Hiduto había sido generoso con su ayuda desde que Udilis estaba al borde de la muerte. Naturalmente, tenía un propósito. Y ni siquiera necesitaba adivinar mucho para saber que Hiduto definitivamente lo haría por odio. Después de pensar en esto, Matthew asintió. Sé consect, maestro. Por favor, habla. Siempre y cuando no vaya en contra de lo que es moralmente justo. Haré todo lo posible para completarlo. Esta era una forma de que dejara un camino de regreso para sí mismo. Como se esperaba. Una vez que Matthew había terminado de hablar, la mirada de Hiduto se desplazó a Linguhat a un lado. Mi asunto es simple. Todo lo que necesito es que tu discípulo cuelgue su nombre en mis 7 pecados mortales. Solo conviértete en un anciano honorario desde. Todo tipo de todo fue dado para el propósito de este momento. Para poder conseguir que Hatfree y los 7 pecados mortales se involucren en un vínculo. Hiduto también había utilizado todos sus esfuerzos. Y ahora finalmente había ofrecido sus términos. Aunque Matthew estaba listo para esto, su corazón todavía estaba retorcido hasta la médula. Fundamentalmente, no quería tener demasiados encuentros con los 7 pecados mortales. Era solo que la realidad de lo que estaba sucediendo estaba fuera de su control. Por ejemplo, si Hiduto no lo hubiera ayudado, habría sido imposible que el odio sobreviviera. Incluso si Matthew no quería deberle este favor, no podía evitarlo. Y Lil piensa en este asunto. Matthew respondió. Una vez que Hatfree había colgado este título de anciano honorario, de ahora en adelante, sería estampada con la etiqueta de los 7 pecados capitales. Los pecados que los 7 pecados mortales habían creado a lo largo de los años no podían garantizarse que involucraran a odio libre algún día. Si era él mismo. Que así sea. Pero no quería que sus discípulos sufrieran esta calamidad. Especialmente después de informar a los extraños sobre el talento de Lin Buyuan de la compañía. Las fuerzas rivales de los 7 pecados mortales seguramente irían en una juerga de asesinatos contra Lin Buyuan. Nadie querría que su fuerza rival tuviera una copia de seguridad fuerte con un potencial ilimitado. Sin embargo, justo cuando Matthew estaba preocupado, Lin Wuhat de repente dio un paso adelante. Lin Wuhat de repente dio un paso adelante. Maestro. Creo que podemos estar de acuerdo.
La repentina agitación sorprendió a todos los presentes un poco desprevenidos. En medio de un par de ojos sorprendidos, Nohat miró directamente a Hidutuo. No es imposible pedirme que me convierta en un anciano honorario de tus 7 pecados mortales. Sin embargo, necesito que encuentres píldoras para reponer mi maestrización sangre del corazón. No odio. Matthew estaba a punto de detenerse, pero vio a Hatterlys girar la mejilla. Maestro. Hatterlys sabe que Isibe siempre ha sido un niño en tus ojos. Pero esta vez, quiero hacer mi propia elección por una vez. Matthew miró sus ojos sinceros, y todas las palabras que tenía la intención de disuadirla fueron tragadas de vuelta. En este momento, Hatfree era como un pequeño adulto. Matthew de repente resopló de risa cuando vio esto. Silly Hill. Originalmente era una niña, dijo mientras extendía la mano y tocaba la parte superior de la cabeza de Hatfreeats. ¿De verdad lo has pensado? Una vez que cuelgas sus 7 pecados mortales, ancianos honorarios, más adelante, es posible que tenga que enfrentar una variedad adecuada de asesinatos y focalizaciones. Tal vez un patriarca. Tal vez una existencia aterradora sobre el patriarca. Las palabras cayeron al suelo, y odiado asintió vigorosamente. Maestro. Y Isibe ya lo pensé. Sí. Matthew dejó escapar una fuerte risa. Hatterlys parece haber crecido y es capaz de tomar sus propias decisiones. Mi maestro te apoya. Desde el momento en que se habían conocido hasta ahora. Esta era la primera vez que Hatterlys había tomado una decisión por sí mismo. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.